Hola, 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 estamos otra vez aquí en esa sintonía con Dios para alimentarnos de su palabra hoy en ese día en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo los odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo los he elegido sacándolos del mundo. Por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, eh, podríamos decir que contracorriente, eh, todo contrariamente a lo que exponía Jesús en los días anteriores. Hoy su evangelio nos centra en la profecía, una profecía escalofriante. Comunica a sus discípulos que les sobrevendrán odios y persecuciones por su causa. Lo mismo hicieron con él. Lo persiguieron, lo criticaron, lo odiaron. Esa profecía se viene cumpliendo. La historia de la iglesia lo ratifica de manera tan real, fehacientemente. El odio del mundo nos sirve hoy de meditación. Y voy a centrarlo de manera particular con unas preguntas acerca de la realidad del odio que hay en el mundo hoy. Y primero, como manera de definición, ¿qué es el odio? Tal vez nosotros alguna vez nos hemos preguntado sobre eso. ¿Qué es el odio? Nuevamente el odio, en una definición así como directa, es como un sentimiento que repulsa hacia alguien, que desata como agresión, que desata violencia. Sí, pero el odio del que habla Jesús no se refiere a las críticas y reproches que pueden recibir los suyos por causa de sus conductas de una manera inauténtica, sino a esa persecución sorda y abierta de la que serán objeto simplemente a causa de su nombre. Jesús habla sin tapujos. Estamos llamados a correr la misma suerte de nuestro Señor, que fue perseguido, e incluso hasta la muerte. El mundo que odia a sus discípulos no es el conjunto de los seres creados o de la sociedad, sino ese ambiente que rechaza a Jesús, a lo que Él representa. Una segunda pregunta sería, ¿por qué ese odio? Una vez en uno de sus discursos sobre el gran escritor Václav Havel, un famoso discurso que dijo sobre la anatomía del odio, ¿no? Ese fue el último presidente de Checoslovaquia y el primer presidente de la República Checa. Un gran político, escritor y hasta dramaturgo checo. Y en ese discurso ofrecía una explicación interesante que decía: en el subconsciente de los que odian dormita la perversa sensación de que ellos son los únicos auténticos portadores de la verdad absoluta. La razón última del odio es una mentira. Es una falsedad insalvable en muchas ocasiones. Acusan a los discípulos de ser malos porque no coinciden ni abrazan su manera de pensar. Así lo dice con exactitud Jesús: no conocen al que me envió.
Ese odio es el resultado del choque del Evangelio con muchos de los criterios de ese mundo. Por último, tendríamos que pensar qué hacer ante ese odio. Ante todo, no extrañarnos de que esas cosas ocurran. Existirá siempre el odio irracional, siempre. Pero de manera especial contra los verdaderos seguidores de Jesús, tenemos que estar preparados para afrontarlo. Indica por otra parte la autenticidad de nuestra vida, pero hemos de evitar envolvernos violentos. Somos enviados como corderos en medio de lobos. Bueno, sí, y hay peligro real de que nos convertiremos en lobos. Por el contrario, tratemos de resistir unidos a Cristo, fijando nuestra mirada en Él y en su reinado. El Evangelio nos mostraba de manera particular y nos decía que no somos de este mundo. El mundo nos odia. Si fuéramos del mundo nos amaría, porque haríamos lo mismo que hace la gente del común. Pero conocer a Jesús nos cambia nuestra vida, nos toca, nos transforma y nos lleva a actuar diferente, a veces ir a contracorriente. Y eso es lo que nos hace diferente y a veces odiado por el mundo, a veces rezagado. Pero tenemos miedo a eso, a que nos digan, ese hace esto, este dice esto, cuando Jesús nos está invitando a que seamos diferentes, aunque seamos en el mismo mundo. Que el Señor nos dé la gracia de sacar de nosotros, si aún hay algo de rencor, de odio hacia alguien, por algo que nos haya hecho. Tal vez, como a Jesús, calumniado, tal vez por alguna mentira, y eso nos haya llevado a sentir algo de rencor o de odio. Bueno, la tarea también para ese día sería igual. Un gesto que nos acerque hacia esa persona. Es humillante, podríamos decirlo. No, es de cristiano. Hacer la reconciliación. Jesús nos lo decía ayer. Amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y Él lo que hizo fue amar a los que le odiaban. Un saludo, un buenos días, un buenas tardes, un cómo estás, que rompa de pronto la barrera del odio, de la venganza, del dolor que hay hacia aquella persona. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.